Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tejer esta preciosa puntada. Ven cómo se ve en vertical. Para esta puntada necesitamos montar números pares. Empecemos. Vamos a montar 20 puntos. Hacemos nuestro nudo deslizado y tejemos nuestras 20 cadenas. 1, 2, 3, 18, 19, 20. En la cadena, en la primera vuelta van a ser puntos altos. En la 1, 2, 3, en la cuarta tejemos nuestro primer punto alto. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Nos tienen que quedar números pares. Acuérdense que esta cuenta como un punto alto. Aquí están nuestros puntos. Ahora subimos con 2, volteamos y vamos a hacer, en este punto no lo vamos a tocar ahorita. Vamos a cruzar, todas nuestras vueltas van a tejerse tomando por aquí los puntos. Del lado en donde van a ir los cruces, como ahorita, van a ir tomados por delante. Y cuando hagamos la siguiente vuelta de puros puntos altos, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero por aquí atrás. ¿De acuerdo? Bueno, me estoy anticipando. Vamos a saltarnos este y este. En este vamos a tomarlo y hacemos nuestro primer punto alto. Nos vamos a regresar de lado también. Vamos a tejer el que sigue. De aquí, aquí tejimos el anterior. Entonces, en este tomamos hacia la izquierda, tejemos nuestro punto alto. Donde empezamos aquí, hacia la izquierda, hacemos el cruce. Otra vez, nos saltamos este. Y en este vamos a hacerlo otra vez, el punto alto. Nos vamos a regresar. Lo tejemos aquí. Nos saltamos y en este, otra vez del lado. Nos regresamos. Damos este que es donde empezamos el cruce anterior.
Y así vamos repitiendo hasta llegar al final. Ahora fíjense aquí, terminamos. Bueno, aquí fue el primer cruce. Vamos a este, es el penúltimo. Nos regresamos. Cruzamos y en la cadena de subida hacemos un punto alto normal. Y así es como vamos. Vamos a subir con 2. Esto es lo que estamos haciendo al tomarlas, haciéndole este borde que se ve muy bonito. Vamos a hacer lo siguiente. Como les dije, de lado a lado, yo lo detengo aquí porque es más fácil al principio. Hacemos nuestro punto alto. Luego, de este al que sigue, otro punto alto. De este al que sigue, aquí detengo, otro punto alto. De uno en uno vamos. Esto es lo que les decía, cuando solo tocan puntos altos, se hace lo mismo pero tomado por detrás. Si doblo el tejido a mí se me hace más fácil. Cuando ya voy más adelante ya no necesito doblarlo. Pero cada quien como nos vaya acomodando para poderlo tejer. Vean. Así me pasa a mí que pellizco el hilo. Entonces, voy a regresar para estirarlo. Por eso es que lo doblo. A veces el hilo viene con muchas hebras. Pero bueno, cada quien conforme nos vaya acomodando. A ver, aquí les voy a comentar. Aquí tenemos todavía de aquí a aquí, de aquí a aquí. ¿Sale? Nos faltan 2. 1, 2. ¿Cómo lo ven? Porque aquí está el cruce, para no ir perdiendo puntos. Ahí está. Y en el último, un punto alto normal. Y aquí es como estamos haciendo las líneas del dibujo. Ahora subimos con 2, volteamos y ahora va a ser por delante. Nos vamos a saltar este y hacemos nuestro punto cruzado. Exactamente igual en la segunda vuelta.
Estas 2 vueltas se van a repetir todo nuestro dibujo. Aquí está, el penúltimo, sigue este. Aquí ya lo cruzamos. Aquí lo tenemos, el punto alto de la orilla. Y otra vez subimos con 2, tomamos y por atrás, exactamente igual, de costado, pero por atrás. A ver, vamos a checar entonces. Aquí nos falta de este a este y de este a este, que es la punta del cruce. Y acá un punto alto en la orilla. Miren qué bonita. Nos toca cruce. Entonces vamos a tomar, saltamos el del inicio. Si tienen cualquier duda, por favor déjenmela en los comentarios y con gusto les echo una mano. Bueno, así decimos aquí en México. Les ayudo. Subimos y por atrás nuevamente.
pellizque el hilo. Y aquí está. Miren qué bonita. Y esta es la parte de atrás, que no se las mostré al principio, ahorita se las muestro. Miren, es una puntada nueva. Es muy bonito ver que uno puede crear cosas nuevas. Ojalá ustedes lo puedan hacer igual y lo puedan disfrutar. Ah, les enseño la parte de atrás. Ojalá les guste, la puedan aprovechar y la disfruten tanto como yo. Saludos, gracias, bye.